la Argentina no es la primera crisis que tiene este tipo, ya tuvo otras. Es como que las crisis son recurrentes. Hay una explicación, me gustaría tu reacción. Dicen que en realidad Perón, cuando genera el estado de bienestar, lo hace con una ventana económica que se podía sostener. Después la Argentina no lo quiso cambiar porque le parece muy bien tener este estado de bienestar, pero que es una economía muy chica para sostenerlo. Entonces, paulatinamente vamos a entrar en crisis. Yo creería que es anterior a ello. Las crisis recurrentes de Argentina comienzan. La revolución del Parque de 1895, donde nace el radicalismo, también fue por una crisis de balanza de pagos. O sea, nosotros enfrentamos históricamente una restricción externa que es la disponibilidad de dólares para poder comprar los insumos necesarios, insumos necesarios y no tan necesarios, como financiar el turismo de argentinos también, ¿sí? Entonces, recurrentemente entramos en esa restricción externa que nunca hemos podido romperla, desafortunadamente. Donde sí es cierto lo que vos decís, el estado de bienestar genera una estabilidad de algún modo en los ingresos de vastos sectores populares que otrora fueron la variable de ajuste. Y nuestros sectores populares tienen una intensidad en términos de reclamo que es bastante elevada y hace que la crisis, que a lo mejor es un estrangulamiento externo coyuntural, se transforme en una crisis política de gran magnitud, ¿no? Sí, yo a esto a veces lo sintetizo diciendo: en la Argentina existe un mito muy fuerte. El mito tiene estos elementos. Un elemento es el Dios todopoderoso que todo lo puede, al cual se puede recurrir en todo momento, que es el Estado. Ahora este Dios a veces tiene que ir al Fondo Monetario. Sí, es Pero cierto. además es una creencia que hay que cambiar. El Estado no lo puede todo, porque si no reemplaza el esfuerzo individual. El Estado, a ver, creo que fue Samuelson el que decía, cuando le pregunta, ¿el Estado debe ser grande o chico? Dice, el Estado es imprescindible, ¿sí? Por supuesto. Cuando uno ve el patrón de crecimiento en Asia, el Estado es omnipresente en todos los países, inclusive en países donde aparentemente el dios mercado y la iniciativa privada es la que lidera el crecimiento. Pensemos Corea, donde cuando nos dicen Corea lo primero que se nos viene a la vista, porque lo tenemos en el bolsillo, es un teléfono de origen coreano, un auto de origen coreano, un televisor de origen coreano. Pero lo que la gente no sabe, ignora, y que además hay una prédica pseudo-liberal, antiestatista constante, no dice, es que gran parte de esto fue liderado y coordinado por el Estado. Yo siempre cuento una anécdota. Samsung, que fabricaba trenes y que tenía toda la estructura para fabricar trenes eléctricos, decide empezar a fabricar automóviles. Y el gobierno coreano los amenazó que les iba a cortar todos los subsidios porque ya había suficientes fábricas de automóviles en Corea. Bien. Entonces eso demuestra que el mercado es muy bueno para liderar ciertos procesos, llamarle más microeconómicos, de innovación, de incentivos. Pero si no están regulados por el Estado, si no hay un marco contextual claramente definido, se vuelve muy difícil. Yo coincido con vos porque además coincido con esta postura que dice que el liberalismo tiene tres deudas muy grandes. Primero, con la igualdad. Segundo, con la naturaleza, por el daño que genera. Y tercero, con la felicidad del ser humano, porque le dijeron: cuanto más producís, más ganás, más tenés, más feliz sos. Nunca tanta gente se suicidó aún teniendo mucho dinero. Y yo te agregaría una dimensión más, no solo la igualdad, la equidad, sino también con el género. Paradójicamente, salvo en los países más avanzados del estado de bienestar y con políticas muy activas de género, como los países escandinavos o el norte de Europa, la brecha salarial de los hombres y las mujeres en los países que han tenido el crecimiento de mercado procapitalista más acelerado, la brecha de desigualdad es más grande, no solo en términos de remuneraciones, sino también en términos de reconocimiento de las mujeres en puestos directivos, en cargos superiores en los gobiernos.
Eso la evidencia empírica lo muestra. Sí. Corea del Sur tiene un 37%, es la diferencia entre la remuneración promedio de los hombres y la de las mujeres, lo cual es inaceptable. Pero vos decías la del desarrollo sustentable o del ambiente. Estamos destrozando el mundo. Sí. Estamos destrozando el mundo con las bolsas de plástico, con las botellas de plástico, con las pajitas, y no hay forma de regularlo si no hay una coordinación y no hay una actividad estatal punitiva, no solo de clarificación o de concientización de los individuos, sino también punitiva de las empresas que sí. optan por lo que les resulta más barato. Por ¿sí? eso creció tanto este movimiento que propone el decrecimiento económico. Que dicen, en el fondo, si en los próximos 20 años decrecemos 3%, pero manteniendo equidad, distribuyendo mejor, vamos a salvar más naturaleza. Suena como una locura decir que uno quiere decrecer, pero ellos dicen, cuando uno ve la concentración económica en tan pocas manos, significa que no nos faltan recursos, que lo que están es concentrados. Exactamente, yo estoy muy de acuerdo, siempre pongo de ejemplo este último informe de Forbes que da la lista de los millonarios. Sí. El segundo en este momento es el dueño de Louis Vuitton, de Moet Chandon, de todas estas marcas de relojes que cuestan decenas de miles de dólares. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que sea el segundo más rico del mundo este señor y no lo sea alguien que produce, qué sé yo, comida sí. o que produce bienes de consumo masivo? Sí. Y eso nos da una idea que la inequidad se está volviendo absolutamente, diría, explosiva, y creo que va a atentar contra el sistema. A ver, es insostenible. Yo creo que sí. En algún momento va a haber una reacción. Yo creo que sí. Bueno, le podés decir a millones de personas, ustedes van a seguir pasando hambre mientras ve a estos multimillonarios que se siguen enriqueciendo. Claro. Y lo cual se vuelve más grave porque los hipermillonarios comienzan a dejar de consumir bienes públicos como la educación, la salud, la seguridad, el transporte, pero no solo el transporte cotidiano, el transporte en aviones, porque ya sí. tienen sus propios aviones. Y cuando los ricos abandonan el espacio público, lamentablemente las élites gobernantes tienden a abandonar el espacio público también, tienden claro. a dejar de mantener las calles, dejan claro. de financiar las escuelas. ¿Por qué? Porque los ricos tienen una capacidad de lobby y de demanda que no la tienen a veces la mayoría. Nuestra única capacidad de lobby y demanda como mayoría es el voto. Y hemos visto que el voto, si bien es el mejor de los sistemas, a veces presenta algunas dificultades como la manipulación, los medios que inciden sí. De manera hegemónica, pero bueno, yo no obstante este panorama tan gris que uno presenta, sigo teniendo el optimismo porque tengo hijos y tendré, espero pronto, nietos, sí. y tengo el optimismo que ellos harán lo que nosotros no pudimos hacer. Siempre le quiero decir a la gente que fuiste un crítico optimista. Sí, eso sí. A ver, sos crítico porque tenés esperanza. Sí. De lo contrario, estarías como aceptando la realidad así como es y decir que no se cambia. De todos modos, sí. Creo que el futuro no es lo que era. Bien. También coincido. El otro elemento que tiene este mito argentino, Daniel, para mí, es que se ha creado la idea de que al bienestar se puede llegar sin un esfuerzo sostenido y sin sacrificios. El problema es de que siempre le pedimos sacrificio a los mismos y a los que menos tienen para dar, o los que tienen menos espacio para sacrificar. Nosotros tendríamos que pedirle un sacrificio a los que más tienen y para los cuales reducirles un poco su ganancia, su utilidad y su consumo suntuario, conspicuo, podría ser en beneficio de mayorías. Yo de todos modos discrepo con vos que haya una idea que el pueblo, que la gente, que las mayorías no estén dispuestas a sacrificarse. Yo creo que seguimos teniendo una concepción de nuestra sociedad que hay posibilidad de estar mejor. Seguimos creyendo en la movilidad social ascendente a través de la educación, a través de cierto esfuerzo. Por supuesto, cuando la realidad económica te limita
esa expectativa. Si un muchacho de 18, 19, 20 años no percibe que él va a poder recibir por estudiar una remuneración mayor en el futuro, y seguramente su incentivo para hacer ese esfuerzo va a ser menor. Por eso es tan importante, más allá del discurso meritocrático de gente cuyo mayor mérito fue nacer después que los padres, y te lo dice alguien que usufructó del esfuerzo del padre, pues yo no puedo renegar que pude hacer muchas cosas gracias a que mi padre estaba en buena situación. Yo creo que es importante no solo el ejemplo, pero también dar evidencia concreta que ese esfuerzo a través de estudiar, a través de insertarse en una sociedad y en un proyecto nacional como de construcción es importante y te va a remunerar algo en el futuro. Yo te decía esto porque uno cuando ve la Argentina es un país que se puede vivir gratis. A ver, vos naces y te pueden dar una asignación universal por hijo. Luego tenés educación gratis, tenés salud gratis. A ver, en Tucumán está el boleto estudiantil para todos los niveles, y luego podés llegar a conseguir un subsidio. Entonces, esto puede estar rompiendo con aquel mandato antropológico que el hombre se debe procurar su propio bienestar. En este punto te decía. Yo discrepo. Sí. A ver, porque me parece que lo que se está haciendo a veces es una mirada discapacitante y no creer que aquel que nació en desventaja tiene posibilidades de lograr bienestar. Yo discrepo con esa visión. A mí me tocó, la vida fue muy generosa conmigo, me tocó formar parte del equipo que armó el plan Jefes y Jefas de Hogar en su momento, en medio de la crisis. Sí. Y yo vi lo que significó para esa gente el plan, y lo dispuestos que estaban ellos a ir y a ganarse esa remuneración que para una parte importante de la población era algo que le damos sin ningún tipo de condicionamiento, lo cual no era cierto, lo cual no era. Inicialmente creo que puede haber sido así, después. Pero yo de todo modo creo que con el tema de la asignación universal por hijo estamos dando algo que es fundamental para la incorporación de ciertos sectores, que es un derecho de ciudadanía. El hecho de haber nacido en Argentina, y eso se hace en muchos países del mundo, ya te hace acreedor de un derecho de ciudadanía, que no la tenés que pagar, que es independiente de la condición de tus padres, del ingreso de tus padres, y eso me parece que es una señal de inclusión importante. Yo cuando comparo con otros países del mundo, y la verdad que he tenido la dicha, yo recorrí 54 países a lo largo de mi vida. Sigue siendo poco en función de los 198 creo que hay en el mundo, pero es una cantidad importante. Y cuando yo cuento la política de inclusión de los migrantes en Argentina, en la época de nuestros padres, yo soy nieto de inmigrantes, que pasaba por la educación pública, el guardapolvo blanco, el nombre hispanizado, salvo que sea el nombre del padre, y cómo nosotros, o mi padre, que era hijo de inmigrante, se sintió argentino, empiezo a valorar cada vez más las señales esas que te incluyen a una ciudadanía. Y creo que la asignación universal por hijo es claramente un derecho de ciudadanía. Yo también defiendo, no solo en Argentina, sino a nivel global, el derecho al trabajo. Yo creo que el trabajo no es un privilegio que tiene el que llegó primero una cola y que lo contratan. Los otros días me llegó por WhatsApp, yo estaba todavía en Tailandia, me llegó esta cola de chicos para ir a buscar trabajo, creo que en un supermercado. Supermercado, acá. Sí, Gómez Pardo en la avenida Perón. Me dolió el alma. Me dolió el alma, sí. Porque yo te garantizo que el 90% de esos estaban capacitados, dispuestos a hacer el esfuerzo. 90 digo por dar un número, sí. Posiblemente todos. Bien. Entonces te duele el alma con esas cosas. Yo creo que en Argentina sí hay una idea del esfuerzo, pero también creo que en la Argentina hay muchos sectores que se han esforzado tanto y que no han conseguido un correlato con su esfuerzo, que muchos de ellos bajan los brazos. Bien, ¿sí? El otro tema, a nosotros tenemos que definir con claridad bien qué modelo de Estado queremos, quiénes van a recibir los beneficios, esto que vos decís, el derecho a ciudadanía,
Y también tenemos que establecer quiénes lo pagan y cuánto pagan, para que haya una carga distribuida en forma equitativa. Mira, el modelo liberal, por decirlo de algún modo, siempre giró alrededor de una prédica de la idea del rebalse y goteo. Sí. Llenemos el balde que después cuando rebalse va a gotear para abajo. Sí. Mi diferencia con ese modelo, además de todas las otras instrumentales, pero la diferencia metafórica... Perdón, sí, en el mundo fracasó esa teoría. ese fracasó y yo vi triunfar en una cantidad de lugares el modelo inverso. Inundá que siempre evapora. Si vos le ponés dinero en el bolsillo a alguien, sí, va a ir al almacén, va sí, a comprar, y el almacenero va a comprar mercadería al mayorista y el mayorista le va a comprar al fabricante y el fabricante va a tener la misma tasa de ganancia que sí, tuvo siempre. Entonces, por dar un ejemplo, si a vos te diesen un subsidio para que hagas un programa de televisión, posiblemente te llegue, pero también te llegaría, tal vez con tiempo, si le dan dinero a la gente para que compre los productos de los programas que te auspicien o paguen el cable. Sí. Y de ese modo, la distribución de bienestar, el modelo que yo digo, inundá que siempre evapora, sí, va a ser mucho más socialmente eficiente que la otra. Yo coincido con vos. Yo coincido en eso. Además, ¿te acordás cuando Henry Ford dijo por qué le pagan por qué le paga sueldos tan altos a sus empleados para que me compren los autos? Para que compren los autos. Ese es el modelo. Yo lo que creo es que la gente tiene que tener dinero para consumir. Por eso los salarios deben ser justos, suficientes como para que la gente mueva la economía. Seguro. Porque si el que paga el salario paga un salario bajo y cree que va a crecer el mercado con salarios bajos, está equivocado. Lo que está Solo se benefician los que tienen monopolios, claro, y los que tienen productos que se venderían de cualquier modo, claro, de demanda inelástica, como le llamamos eso que los se economistas. despachan, no se venden. Exactamente, bien, exactamente. Ahora, esto que te decía de los subsidios no es que yo estoy en contra. Ahí vos has recorrido países que seguramente que son decrecientes para incentivarla a la persona a buscar trabajo. Hay unos que necesitan subsidios de por vida. A ver, un discapacitado, personas que tienen determinadas circunstancias. En realidad lo que hay que dar es oportunidades a todos. Sin duda. Porque hay chicos que tienen con mucho talento, pero como decía un libro que había leído, hay chicos que ni siquiera tienen la ropa para presentarse en sociedad e ir a buscar trabajo. Esto lo dice Amartya Sen en Desarrollo y Libertad. Sin duda. Hay mucho talento, pero esos talentosos, dice, les da vergüenza presentarse en sociedad. Entonces lo que hay que generar es la posibilidad que tengan que tener un tránsito social equilibrado. Mira, yo... creo la economía como ciencia exacta no funciona, entonces uno gira alrededor de falsear las premisas. Entonces, sí, los que dicen que los subsidios son negativos para el crecimiento, para el incentivo, yo diría, bueno, fíjense países como los nórdicos o el norte de Europa, donde los subsidios son, o las transferencias son elevadas, muy garantizadas y sin embargo tienen crecimiento, tienen innovación y tienen desarrollo. Los que dicen que con salarios elevados no se puede crecer, lo que desmiente eso es que el país más productivo per cápita del mundo es Alemania y tiene los salarios más altos del mundo, ¿sí? Yo creo que hay una cantidad de mitos que penetran en la cabeza de la gente, que se repiten mucho y que aparecería como el sentido común. Y si yo discrepo en algo con el sentido común neoclásico en la economía, es de pensar que la economía de un país, de una sociedad, es como la economía de una casa o de un negocio, de un almacén. No son lo mismo. Claro. No son lo mismo. El ahorro o, por ejemplo, el cambio tecnológico en una economía global puede generar desempleo o puede generar bienestar. En una casa vos compraste un lavarropa y no es que va a quedar sin trabajo la gente de tu casa, simplemente vas a tener más tiempo para el ocio. Sí, mayor bienestar. En una economía eso no pasa. Por eso es tan importante la regulación en las economías. Sí. Yo creo, ahora que hablaste de Alemania, en la doctrina de George, en el ordoliberalismo.
la economía social de mercado. Que haya Sin duda. mercado, que haya regulación, que el Estado esté viendo que se le pague bien a los empleados, que el empleador cumpla con la regla de juego, que el que produce sepa que tiene que tratar una productividad, porque uno le debe dar un beneficio a la empresa donde trabaja. Seguro. Y a veces me parece que los países que no logran el desarrollo es porque no quieren comprar este paquete. O lo quieren comprar, quieren comprar parte del paquete. Y este es el paquete del desarrollo. No, vos mencionabas el tema de Alemania. Vos sabés que Alemania nunca tuvo salario mínimo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que la negociación colectiva, la negociación entre empleadores y trabajadores a través de los sindicatos, era suficiente. Ahora, resulta que después de la crisis del 2010, con la aparición de nuevas formas de contratación del trabajo por tarea, el trabajo de plataforma, estas cosas no estándares al modelo anterior, los salarios se habían quedado rezagados y en 2015 Alemania implementó un salario mínimo. Sí, con la oposición de Angela Merkel, pero lo pudieron hacer. Pero tuvieron que implementarlo, Sí. O sea, el problema en economía, y esto para ser sincero y lo digo también a veces como autocrítica, es el enamoramiento del instrumento. Entonces a veces uno se enamora del instrumento y el instrumento puede servir en una coyuntura y en otra no. Sí. Yo te digo que lo más importante que hice en mi vida, además de mis hijos, fue participar del Plan Jefes de Hogar, del equipo que diseñó y que se implementó el Plan Jefes de Hogar. Si vos me preguntás para el futuro inmediato, ¿pensaría en el Plan Jefes como fue aquella vez? No. No, Claro. Pensaría en otro tipo de alternativas que habría que verlas, no las tengo claras, yo hace mucho que estoy afuera, pero creo que lo peor que tienen los economistas y los cientistas sociales en general es cuando se enamoran del instrumento. Y el instrumento es tan bueno como la música que vos hagas, ¿viste? Claro. Una vuelta le preguntan a Isaac Stern, uno de los mejores violinistas de la historia, ¿por qué no tocaba Paganini?, que era el virtuoso del violín. Y él dice, porque Paganini usa la música para mostrar cómo toca el violín y a mí me gusta usar el violín para hacer música. Claro, que es una gran diferencia. Vos lo que estás diciendo que los programas sociales que se crearon en Argentina hay que reformularlo en función de cómo va evolucionando la sociedad y cómo está el mundo. Los programas sociales en cualquier parte del mundo hay que irlos reformulando conforme cambia la realidad. Claro. Y en ese sentido yo creo que la transición que tuvo el Plan Jefe fue la transición más interesante. El Plan Jefe fue un plan de empleo de emergencia en un momento que el desempleo estaba en el 25%, Sí. la pobreza en el 52%, en el 52%. y el país se incendiaba. Yo Sí. creo que si no hubiese habido... Esto fue 2002. 2002. Claro, empezó en el 2002 masivamente. Que fue el único plan que crea Duhalde. El plan que crea Duhalde y que en realidad era la continuidad de un plan anterior que nosotros lo reformulamos para mejorar la cobertura, pero funcionó bien y cuando la economía empieza a crecer, lo que va pasando es que la gente pasa, en particular hombres en aquel momento, van pasando del Plan Jefes al empleo, primero informal, después empleo formal, y va quedando en el Plan Jefes un resabio que eran básicamente mujeres de edad media con muchos hijos y que no podían incorporarse al mercado formal. ¿Por qué? Porque tenían que viajar 1 o 2 horas en los grandes centros urbanos a su lugar de trabajo y tenían que cuidar sus hijos. Entonces va quedando ese grupo y ahí es cuando se transforma en lo que después se llama el seguro de empleo y formación para aquellos que eran más jóvenes y que tenían cierta base educativa, algunos para volver a la escuela, y se transforma a la asignación universal por hijo, que era lo que se requería en ese momento. Entonces, lo que te digo es que hay que seguir muy de cerca las políticas, hacer evaluaciones concretas sobre los impactos en términos de ingreso, en términos de empleo y adaptarlos conforme va cambiando la realidad. No nos podemos enamorar de los instrumentos porque si no, a la larga o a la corta se encuentran los cuellos de botella. Bien, no sé si pudiste ver la experiencia de Bangladesh. A mí me sorprende mucho esto de la política de microcrédito de Mohamed Yunus y cómo Bangladesh disminuyó enormemente la pobreza.
Yo lo sigo al tema de cerca, porque además porque cuando hice la maestría en Holanda, la primer tesina que tuve que escribir fue una evaluación del Grameen Bank, que es el banco que crea Yunus en su momento. Es una experiencia muy interesante con aristas muy positivas y aristas muy negativas. El problema que tuviste en Bangladesh es que, bueno, su gran crecimiento se da por el sector del vestido. Tienen grandes empresas que son subcontratadas por Zara, por H&M, las grandes cadenas de indumentaria, y presentan una rotación muy grande de trabajadoras, mujeres básicamente, por las características de la población rural en Bangladesh es muy grande, siempre las familias son extendidas, viven en la casa a lo mejor 2 hermanas con maridos, varios hijos, y viven tías, abuelas, tenés una mezcla generacional como eran nuestras familias rurales hace 60 años cuando yo nací. El tema es que mandan a alguien a la ciudad a trabajar en el sector del vestido y esa persona manda parte de su salario al campo, que es lo que mantiene a la familia funcionando. El trabajo en el sector del vestido puede ser muy arduo y muy extenuante, vuelta a vuelta hay alguna tragedia, ¿no es cierto?, que se cae un edificio, incendios, porque las condiciones laborales en Bangladesh son bastante, ahora están mejorando porque hay mucha auditoría. Y cuando vuelven a la zona rural, traen un conocimiento de la economía, del mercado distinto de cuando trabajaban en la agricultura. Y eso es lo que las vuelve potenciales beneficiarias de los créditos, de los microcréditos del Grameen Bank. Y se confirmó que las mujeres son más responsables para pagar, sustentan más el negocio, reservan los excedentes para el próximo periodo, tienen un poco de acumulación. Los aspectos negativos son que cuando viene el vencimiento del pago, si no han conseguido todo el dinero y tienen que trabajar 18 horas, se autoexplotan, tienen mucha vulnerabilidad, son sujetos muchas veces de prestamistas, usurarios dentro de su propia comunidad. Entonces, es un balance complejo. Y el otro tema es que por más que haya una masividad importante en los créditos del Grameen Bank en Bangladesh, que es un país de 100 y pico de millones de personas, los que pueden acceder a esto y los que tienen las capacidades son un número relativamente chico. Cuando uno los ve en grandes, no, sí, parece un montón de gente, pero como proporción son chicos porque el emprendedurismo no es para todos. Claro. Ser comerciantes, vendedores, tener las destrezas contables para saber cuánto tendrías que cargar para que no pierdas plata. Pues muchos de estos negocios fracasan en el primer o segundo, ¿cómo se dice?, reestocamiento. Cuando tenés que hacer la segunda recompra, el excedente que tuviste, como lo que pasa con los de los remis. Tenés la plata para comprar el auto, pero si no podés hacer el mantenimiento y la reposición, te comiste el capital que trae el trabajo, y ese es otro de los problemas que hay. Entonces estos programas son bien interesantes, hay que avanzar con esos programas, pero no son para todos. Bien, sí, no son experiencias que se pueden globalizar. Para finalizar, ¿por qué la Argentina crees que mantiene siempre un nivel de pobreza de entre 25 y 30%? ¿Por qué no podemos romper con esa estructura? Una pregunta muy difícil. Creo que tenemos un núcleo muy duro de la pobreza y de transmisión intergeneracional de la pobreza, ¿sí? Esto que vos decías, el chico que viene de un hogar pobre, a lo mejor tiene que ir a trabajar de cartonero muy rápidamente, pero pensemos en un núcleo un poquito más alto que eso. El costo de oportunidad de mandar un chico a estudiar, aunque la educación sea gratis, y en un hogar que no tiene suficiencia de medio, es muy alto, porque lo mandás a trabajar, aunque sea a limpiar un taller mecánico a la vuelta, siempre va a traer algo de platita, ¿sí? Pero ahí lo estás
cristalizando en una situación de bajo contenido de formación, de destrezas y hasta de presencia, de indumentaria, de posibilidades de buscar trabajo en Interesante otro lado. tu mirada, porque en realidad el primer acto de desarrollo pareciera que la educación es la que nos va a permitir acceder a un puesto de trabajo que me va a lograr un ingreso con el cual yo puedo hacer un ascenso. Cuando el chico tiene que salir en edad temprana a trabajar, no va a poder adquirir los conocimientos que después el mercado laboral le va a exigir para que él pueda ascender socialmente, ¿no? Es fundamental apostar, reapostar a la educación, y cuando hablo de la educación no hablo solo, porque yo creo que la educación superior también es fundamental, sino hablo al proceso educativo que dura casi toda la vida del trabajo. Bien. Reentrenamiento, readaptación. El cambio tecnológico es muy rápido. El mundo que yo vi no es el mundo que hay hoy. Claro. ¿Sí? Entonces, me parece que la única forma de mantener productividad y un capital humano razonable es justamente a partir de esto. Y empieza con la pequeña infancia. Un chico que no vio a su padre trabajar, que no vio a su madre cocinar, es muy difícil pedirle una superación así que venga por inspiración espontánea. El ejemplo en la sociedad es fundamental y es muy importante, ¿no? Claro, ha sido privado de cosas que son elementales para la vida de uno, ¿no? Seguro. Daniel, como siempre fue un gusto y muchas gracias por tu generosidad. Estás muy pocas horas en Tucumán y tuviste la generosidad de venir a conversar con nosotros. No, para mí fue un gusto, Pedro. Espero que lo podamos repetir pronto. Gracias. Gracias.